Diputadas, señores diputados, continuamos con la sesión de la Comisión de Presupuesto dedicada a las comparecencias de las autoridades, de las personalidades que vienen a explicar las unidades de gasto en las que ellos encabezan. Hoy, en primer lugar, esta tarde, en primer lugar, tenemos al secretario de Estado de Hacienda, don Miguel Ferrer Navarrete, a quien agradecemos su presencia en la comisión y las explicaciones que tenga bien ofrecernos. Cuando el señor Ferrer quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. La presente intervención, como otros años, tiene por objeto explicar las líneas estructurales básicas dentro del presupuesto, del proyecto de ley de presupuestos generales de Estado para 2015, de la parte que es competencia de esta Secretaría de Estado, que son los ingresos presupuestarios. Estos presupuestos para 2015 parten de un escenario macroeconómico muy distinto del que existía al comienzo de la legislatura, en el cual nuestra economía va a crecer o va a cerrar el año 2014 con una tasa de crecimiento positiva del 1,3% frente al PIB del año anterior y un déficit del 5,5%, una cifra equivalente al 5,5% del PIB. Esta mejora del clima económico debe verse reflejada y estamos convencidos del Gobierno, y así se refleja en el proyecto de ley, de que se va a notar en las propias estimaciones y recaudación de los impuestos. Y en este sentido se da la previsión en este proyecto de ley de que el PIB alcanzará una tasa de crecimiento del 2% en el año 2015, lo que va a permitir que lo que es la propia ley de presupuestos, la ley de presupuestos para 2015, la reforma fiscal que va incluida en la misma, simplemente sin poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit, ya que las bases de los impuestos están creciendo a un ritmo muy elevado. De esta manera se conseguirá seguir reduciendo el déficit hasta el objetivo que tiene el Reino de España para el año 2015, que es el 4,2% del PIB. La primera mitad del año 2014 se ha prolongado la situación de relativa estabilidad en los mercados financieros debido a las mejores expectativas económicas y a la expectativa también de medidas adicionales de estímulo monetario por parte del Banco Central Europeo, lo cual ha hecho que haya habido un fuerte descenso de la prima de riesgo española a lo largo del año. Es cierto que el crecimiento se ha ralentizado en algunos países de la Unión Europea, pero también es cierto que hay otros elementos que afectan a la estimación de este cuadro macroeconómico y que, frente a esta ralentización del crecimiento en la zona euro, el propio Banco Central Europeo ya está adoptando numerosas medidas dirigidas a aumentar la masa monetaria como medida de impulso económico. Precisamente, en este contexto, el factor determinante que contemplamos en este proyecto de ley para el año próximo es el crecimiento de la demanda nacional, que durante el año 2014 ya realiza una aportación positiva al crecimiento de 1,4 puntos, llegando a aportar 1,8 puntos en el año 2015. Y dentro de este contexto, sin duda, la clave de la mejoría esperada para el año 2015 se encuentra en el consumo privado, que avanza en el año 2014 y en 2015 a un ritmo del 2 y 2,1%. Esta recuperación del consumo, señorías, es clave para mejorar las cifras de la recaudación tributaria y para incentivar a las empresas a la creación de empleo. El sector exterior, es necesario resaltar también la aportación que va a seguir haciendo al crecimiento de la actividad económica a un ritmo del 3,6 y el 5,2% en estos 2 años. En suma, presentamos un escenario macroeconómico creíble que está en consonancia, como ya creo que se ha ido comentando a lo largo de esta mañana y por también el propio ministro en la presentación pública del proyecto de ley, un escenario macroeconómico, como decía, en consonancia con las estimaciones de los principales servicios de estudios y analistas económicos. Y, además, también, como ha venido reconociendo la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En este contexto económico me quiero referir, lógicamente, a los ingresos, al comportamiento de los ingresos en el año 2014. Brevemente, señorías, comentar las previsiones de ingresos por cada una de las figuras impositivas. El impuesto sobre las rentas personas físicas, el impuesto más importante del que forma parte esta cesta de ingresos tributarios con el que se sostienen los servicios públicos, prevé, a modo de avance de liquidación para el año 2014, una cifra superior a los 73.400 millones, que es un crecimiento importante como consecuencia del aumento de las rentas que están sujetas al impuesto. El impulso fundamental de este crecimiento va a provenir o está proviniendo ya del aumento de la masa salarial del sector privado, basado sobre todo en la recuperación del empleo asalariado.
También me quiero referir al impuesto sobre sociedades. La previsión de cierre del ejercicio 2014 es de 19.581 millones, provocada por el adelanto y los impactos normativos que hemos ido incorporando al pago fraccionado del año 2013 y también un diferimiento de los efectos de estos impactos a través de las rebajas en las propias bases imponibles negativas que han acumulado las empresas durante esta época de caída de la actividad económica. Citar, por último, los ingresos previstos por impuesto a lo añadido en 2014, que ascenderá a más de 56.200 millones, lo cual supone una cantidad que implica, a su vez, un aumento muy importante, es decir, es un crecimiento del 8,3% más de lo recaudado el año anterior. Esto, evidentemente, tiene que ver con el aumento del gasto final sujeto al impuesto tras una serie de años consecutivos de caídas. De alguna manera, se estima que los ingresos tributarios en 2014 alcancen los 176.627 millones de euros, con un incremento del 4,6% respecto a la recaudación de 2013. Los ingresos no tributarios se estiman en 25.034 millones, lo cual supone un crecimiento del 13% respecto al año anterior. En total, los ingresos no financieros totales se elevarán a finales de 2014 a 201.661 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,6% con respecto al comportamiento de estos ingresos no financieros en el año 2013. En definitiva, el avance de liquidación de 2014, señorías, apunta que el año se va a cerrar con una desviación positiva de 1.165 millones con respecto al presupuesto inicial. En todo caso, se han producido desviaciones negativas, o es cierto, los ingresos tributarios, que se concentran tanto en los impuestos especiales como en el impuesto sobre sociedades. En relación con los impuestos especiales, conocen ustedes la constatación que ha sido necesaria hacer de las consecuencias de las devoluciones efectuadas por el llamado céntimo sanitario y también, en menor medida, la desviación como consecuencia del impuesto, la entrada en vigor del impuesto sobre gases florados, cuya desviación, que es de una importancia relativa, viene lógicamente motivada por el cambio que se introdujo en la propia normativa del impuesto para que se introdujera de forma progresiva y hacer reducir el impacto en los destinatarios del mismo y el efecto acaparamiento que se produjo en el año 2013. En el campo del impuesto sobre sociedades, ya se ha apuntado, hay que tener en cuenta el impacto de evoluciones de campaña anteriores y el hecho de que las propias bases imponibles negativas están absorbiendo parte de los efectos regulatorios derivados de las medidas normativas incorporadas durante esta legislatura a la normativa del impuesto sobre sociedades. Déjenme decirles con carácter previo a la presentación del objetivo de ingresos para el año 2015, un avance de recaudación sobre los datos de la agencia tributaria desde enero hasta agosto del año 2014. En términos homogéneos, el crecimiento ha sido del 5,1%, es decir, eliminando aquellos efectos de calendario, aquellos efectos de campaña que pueden dar una imagen distorsionada del comportamiento de la recaudación, pero, insisto, eliminando esos efectos enero-agosto, confirman la tendencia que se había dado en datos anteriores referidos a enero-julio. Por tanto, enero-agosto estamos hablando de crecimientos del 5,1% frente al año anterior, con un desglose que en el impuesto sobre la renta el crecimiento en términos homogéneos, insisto, va a ser del 4,3%, en el impuesto sobre sociedades del 2,7%, en el IVA del 7,1% y en el campo de los impuestos especiales 1,9%. Por lo tanto, a la luz de esta tendencia que está mostrando claramente la recaudación tributaria, es cuando se puede entender cuál es la previsión del presupuesto de ingresos para el año 2015. El crecimiento económico que se está produciendo, evidentemente, va a llevar a un incremento nominal del PIB del 2,7%, una tasa que, por cierto, no se observaba en muchos años anteriores y que va a impulsar, lógicamente, lo que es el crecimiento de las bases imponibles agregadas de los principales tributos. El gasto en consumo final de los hogares se prevé que crezca al menos un punto más que en 2014 y también la remuneración de los asalariados debe impulsarse de manera semejante. En lo que se refiere al campo de los impuestos indirectos, la previsión que incorpora el proyecto de ley, concretamente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, estima para el año 2015 una recaudación presupuestada de 72.957 millones de euros, con una ligera caída del 0,6% en relación con el cierre, al que me he referido antes, del año 2014. Esta caída es consecuencia fundamentalmente de los propios efectos de la reforma fiscal,
que se van a dejar notar a partir de sus efectos, se van a dejar notar sus efectos desde comienzos del año 2015, con una reducción de tipos de las retenciones de trabajo y de capital y por el cobro por adelantado de algunas de las nuevas deducciones introducidas por la reforma. En este sentido, es necesario señalar que la caída de la recaudación va a ser muy moderada, debido a que la mejora se va a registrar también en las rentas brutas sujetas al impuesto, que se espera que aumenten un 3%. Se esperan aumentos en todos tipos de rentas, no solo en las rentas de trabajo, también en las rentas de capital. Los ingresos por el impuesto sobre sociedades, siguiendo con la segunda figura de mayor importancia en el campo de la imposición directa, la estimación que se hace para el año 2015 asciende a 23.577 millones de euros, con un aumento muy importante respecto al avance de liquidación del año 2014. Este crecimiento viene explicado por varios factores, señorías. Por un lado, este crecimiento viene explicado por la prórroga de las medidas de consolidación que se han ido adoptando en ejercicios anteriores, que se prorrogan durante el año 2015 y, por tanto, van a desempeñar sus efectos durante precisamente este ejercicio 2015. En paralelo, y de forma complementaria, hay que tener en cuenta el incremento de los ingresos brutos en el año 2015 de alrededor del 8% como consecuencia de esa mejora sustantiva y muy importante del resultado bruto de explotación de las empresas. Esos dos elementos combinados van a hacer que se pueda alcanzar el objetivo ambicioso de recaudación del impuesto sobre sociedades. Esto en lo que se refiere a la imposición directa. En lo que se refiere a la imposición indirecta, empecemos por la figura de mayor importancia cuantitativa, que es el impuesto sobre lo añadido. De él se esperan unos ingresos de 60.260 millones de euros en el año 2015, con un aumento respecto a la liquidación, respecto al avance de liquidación esperado en 2014, de un 7,2%. El crecimiento del impuesto se basa fundamentalmente en la aceleración prevista para el gasto en consumo de los hogares y también en la estabilización del gasto en las compras de viviendas, que pasan de una situación de caídas a un cambio de tendencia, aún manteniendo su atonía, pero evidentemente esto va a generar unos efectos en la medida en que no se sigue agravando o produciendo la caída de este tipo de ventas. Lo que se refiere a los ingresos por impuestos especiales, la cifra estimada para el año 2015 en el presupuesto asciende a 19.894 millones, con un aumento del 4,4%, debido en gran parte a que, como ya me he referido antes, en el año 2014 vamos a realizar unas deducciones extraordinarias vinculadas a la aplicación del derecho comunitario en relación con el céntimo sanitario. El impuesto sobre hidrocarburos es el de mayor recaudación, que subirá un 7,5%, favorecido por estas devoluciones a las que me acabo ahora mismo de referir. Y, en términos homogéneos, quitando estos efectos específicos de la evolución del céntimo sanitario, el aumento se cifra en el 2,5%, apoyado en un mayor crecimiento del consumo de carburantes y del gas natural, en este escenario de recuperación de la actividad y del consumo. En conjunto, las previsiones de recaudación nos dan como resultado que los ingresos tributarios asciendan a 186.111 millones de euros en el año 2015, lo cual representa, respecto al avance de liquidación, un crecimiento del 5,4%. Este aumento, insisto, es consecuencia de la recuperación de las bases imponibles sobre las que se giran los impuestos en nuestro país. El otro capítulo, que son los ingresos no tributarios previstos, ascenderán a 19.877 millones, lo cual supone una caída respecto al año 2014. La razón es que en el año 2014 se han generado unos ingresos no tributarios con carácter excepcional, vinculados a las diferencias entre los valores de reembolso y de emisión de deuda pública. En el año 2014 este concepto ha tenido precisamente un fuerte crecimiento por esa drástica y fuerte tendencia a la baja de los tipos de interés en las sucesivas subastas de deuda, pero las ganancias derivadas de esta tendencia están limitadas, lógicamente, ya por los bajos niveles que se han alcanzado, de tal manera que no cabe esperar ingresos, como se ha producido en este ejercicio, en el año 2015, semejantes a los del 2014. En resumen, señorías, la suma de ingresos tributarios y no tributarios da lugar a los ingresos no financieros, que en el presupuesto 2015 ascienden a 205.988 millones de euros, un 2,1% más que en el año 2014. Como he señalado anteriormente, la previsión de ingresos de 2015 se enmarca en un contexto de recuperación económica, y para contribuir a que se acelere esta recuperación es para lo que se ha diseñado una ambiciosa reforma fiscal. La situación de la economía española
se encuentra en el momento oportuno para abordar la reforma fiscal, puesto que las cuentas públicas se encuentran razonablemente saneadas y en una senda tendente al equilibrio después de un importante esfuerzo de reducción del déficit público. No obstante, y en aras de una prudencia y de cumplir con nuestros compromisos del programa de estabilidad, se va a realizar esta reforma fiscal en 2 años, en 2 fases, en el ejercicio periodo impositivo 2015 y 2016, para hacerla, como decía, compatible o perfectamente compatible con el objetivo de consolidación fiscal y nuestros compromisos europeos. El coste fiscal, vamos a denominarlo así, ex ante de la reforma, se estima en 9.000 millones de euros para el impuesto sobre la renta y sociedades conjuntamente, tanto en 2015 como en 2016. Si bien hay que tener en cuenta los efectos significativos que se suelen calificar de segunda vuelta, que van a generar mayores ingresos tributarios derivados del crecimiento del consumo y del empleo y, por tanto, el coste ex post de la reforma ascenderá o no pasará de los 6.900 millones, que es el impacto final que, por otro lado, se ha previsto y se ha comunicado en el marco del programa de estabilidad. También estimamos que la rebaja fiscal, como ya se ha dicho en sucesivas ocasiones, va a generar un aumento del PIB adicional del 0,5% acumulado entre el año 2015 y 2016 respecto al escenario macroeconómico al que nos hemos referido, que no contempla, insisto, este aspecto de la reforma fiscal. La reforma, como saben, y de forma resumida, porque no toca hoy, pero evidentemente tiene impacto en la previsión de ingresos, se refiere a la modificación de los principales impuestos que definen el sistema tributario español. El objetivo fundamental es el impulso al crecimiento económico y la creación de empleo, configurar un sistema tributario equitativo con una rebaja de impuestos muy significativa para los contribuyentes con menores recursos y con beneficios sociales para los colectivos más vulnerables. No voy a extenderme en lo que es en la parte de la reforma fiscal, porque, insisto, ya ha sido objeto de debate y también en aras a cumplir con la petición del presidente de la Comisión. Déjenme, sí, referirme, como hacemos todos los años, al presupuesto de beneficios fiscales, recogido en estos presupuestos por mandato constitucional, artículo 134.2. Este presupuesto recoge la disminución de los ingresos tributarios como consecuencia de los incentivos fiscales orientados al logro de objetivos de política económica y social. El importe de beneficios fiscales para 2015 ascenderá a 40.719 millones de euros, produciéndose un aumento absoluto de más de 2.300 millones de euros y una variación relativa en términos porcentuales del 6,1% respecto al presupuesto precedente. Antes de destacarles los elementos fundamentales que explican este crecimiento del presupuesto de beneficios fiscales, déjenme indicarles que lo que es el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y la documentación que se le acompaña no contempla el nuevo escenario en esta parte del presupuesto de beneficios fiscales de la reforma tributaria del impuesto sobre la renta o el impuesto sobre sociedades. Como ustedes conocen, y por pura técnica presupuestaria, el presupuesto de beneficios fiscales se elabora conforme a la normativa que se aplica en el ejercicio en el que se liquida el impuesto sin que se vea afectado por las retenciones o pagos a cuenta, por lo que al liquidarse el periodo en el año 2015 el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades del 2014, es necesario aplicar a la hora de calcular este presupuesto de beneficios fiscales la normativa en el momento en que es liquidado. Eso sí, me gustaría por lo menos resumir que la mayor partida que corresponde a este crecimiento del presupuesto de beneficios fiscales tiene que ver con las diferentes normas tributarias adoptadas en esta legislatura vinculadas al fomento del empleo, un 18,5% del total, y también con los diferentes incentivos vinculados al emprendimiento, a la creación de empleo y, sobre todo, yo creo que merece la pena destacar el importante crecimiento de beneficios fiscales relacionados con las deducciones del I+D+I, en concreto los elementos referidos a la monetización de esas deducciones que creemos que son fundamentales para ese cambio de modelo productivo. Como he dicho al principio de mi intervención, estos presupuestos persiguen un doble objetivo: recuperar el crecimiento económico y crear empleo. Recogen una reforma fiscal ambiciosa. Esta reforma va a rebajar los impuestos a los ciudadanos y a las empresas y va a ser la reforma que va a permitir avanzar en reformas estructurales. Se mejora la fiscalidad del trabajo a través de una reducción de la brecha fiscal, impulsando su competitividad. Se mantienen incentivos para
y se apoyan y se fomentan incentivos para acudir a la financiación propia de las empresas, limitando la posibilidad de que la fiscalidad sea un instrumento de estímulo para el sobreendeudamiento del sector privado. Las medidas adoptadas en los últimos años han dado sus frutos. Se ha reducido el déficit, la prima de riesgo, con los que los costes de financiación de nuestra deuda pública están en mínimos. Se ha recuperado el crecimiento a través de importantes reformas estructurales que han permitido mejorar la competitividad y la productividad de la economía española. Por este motivo, nos encontramos en el momento adecuado para emprender la reforma que sea impulsar el crecimiento y, sobre todo, que permita crear empleo, que es ahora mismo el objetivo esencial de este Gobierno. Simplemente recordar que esta estimación de ingresos, acompañada de la reforma fiscal, responde a un objetivo y a una posición de política tributaria y política económica de este Gobierno. Cuando llegamos al Gobierno, en medio de la recesión, los ingresos públicos estaban en el 36% del PIB. Es así. Para el año 2015, en un escenario de crecimiento de la economía, los ingresos van a estar por encima del 38%, en un nivel similar al que había en el año 2004. Los incrementos de recaudación fiscal no van a servir mientras esté este Gobierno para que el Estado gaste más. Esta reforma fiscal va a ser un gran instrumento para sostener la aceleración del crecimiento económico y de la creación de empleo. Por este motivo, estos presupuestos del 2015 es la herramienta que permitirá plantear un nuevo modelo fiscal a la par que se garantizan unos ingresos fiscales sostenibles. Señorías, me despido agradeciéndoles su atención. Espero que mi intervención les haya sido útil. Espero también haber respondido al requerimiento del presidente y al compromiso asumido por otros comparecientes y, lógicamente, me pongo a su disposición. Muchas gracias, señor Ferre, por su información y sus explicaciones. Efectivamente, ha cumplido bien el compromiso temporal. En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra don Pedro Saura. Gracias, señor presidente. Quería darle en nombre del Grupo Socialista al señor secretario de Estado la bienvenida, agradecerle su presencia aquí esta tarde. Como no tenemos mucho tiempo, yo voy a ir al grano. El señor secretario de Estado, la mayoría de analistas de nuestro país no se creen sus previsiones de ingresos y nosotros tampoco nos creemos esas previsiones de ingresos del Gobierno. ¿Y por qué no creen en sus previsiones de ingresos, señor secretario de Estado? Puede que sea por las estimaciones de crecimiento de la economía española para el año 2015 y que esas previsiones sean demasiado optimistas. No voy a entrar en ello porque no represento a ningún instituto de previsiones económicas, ni como político ni como diputado es mi competencia, es mi función. Pero bien es verdad que no es lo mismo lo que están haciendo los institutos de previsión económica, que es ir bajando, ir reduciendo sus estimaciones de crecimiento para el año 2015, que lo que hace el Gobierno, que es que va subiendo sus previsiones de crecimiento para el año que viene. Es decir, puede que coincidan en el mismo punto, pero la tendencia no es la misma. El camino, la de unos es hacia abajo y la de ustedes es hacia arriba. Pero como digo, eso es lo que piensan la mayoría de analistas de nuestro país, que sus estimaciones de crecimiento en la economía española para el año 2015 son demasiado optimistas. Puede que sea un año electoral y por eso no creen en sus estimaciones de ingresos, el año 15, quiero decir. Y, lógicamente, esas estimaciones infladas de ingresos se hacen para ocultar más recortes, menos inversión pública o más déficit público. Es decir, en definitiva, no se creen sus estimaciones fundamentalmente porque piensan que estas estimaciones de ingresos vienen determinadas por que el año 2015 es un año electoral. Pero puede que sea porque los analistas no entienden su particular curva de Laffer. Al principio de la legislatura decían ustedes que había que subir los impuestos para recaudar más y ahora dicen que hay que bajar los impuestos para recaudar más. Y, por tanto, no entiendan, como digo, su particular manera de entender su curva de Laffer. Pero también puede que sea porque nadie se las cree en la medida de que a año completo no han dado ni una en esta legislatura
en materia de previsiones de ingresos. En 2013 recaudaron 9.000 millones de euros menos de lo presupuestado, casi un punto del PIB. En 2014 reconocen que van a ser 3.000 millones de euros menos. Veremos, señor secretario de Estado, al final del año cómo va a quedar la recaudación en relación a lo presupuestado. Hoy usted nos dice que en agosto la recaudación ha crecido en términos homogéneos, los ingresos tributarios en términos homogéneos han crecido un 5,1. Bueno, en julio fue del 5,3. Luego la tendencia no es hacia arriba en este semestre, es una tendencia hacia abajo en este semestre en el que estamos. Y para 2015 es inverosímil que los ingresos tributarios crezcan a 10.000 millones de euros, más 4.000 millones de euros, que es la cantidad a la que asciende el coste recaudatorio de la reforma fiscal. En definitiva, probablemente ustedes, si tenemos en cuenta el desfase de 2014, están inflando los ingresos alrededor de 14.000 millones de euros. 10.000 millones de euros, que es lo que dicen que van a incrementar los ingresos tributarios, más 4.000, que es el coste de la reforma fiscal para el año 15. 14.000 millones de euros de más en relación a lo que efectivamente daría el ciclo económico. Lo más inverosímil en el incremento de la recaudación es el incremento del impuesto de sociedades en 4.000 millones de euros, porque de esos 10.000 de los que hablaba anteriormente, 4.000 es por el impuesto de sociedades. Y también es inverosímil la exigua caída en la recaudación del impuesto de la renta, dado el coste recaudatorio de la reforma fiscal del que he hablado anteriormente, o lo relativo a las devoluciones del céntimo sanitario. Y en ese sentido, como tenemos poco tiempo, no voy a hacer más valoraciones políticas sobre la reforma fiscal que ya hemos hecho y sobre los presupuestos. Señor secretario de Estado, le quería hacer algunas preguntas, si el señor presidente me lo permite. Hay poco tiempo. Gracias, señor presidente. ¿Cómo es posible que crezca la recaudación del impuesto de sociedades un 20%, si en términos homogéneos usted ha dicho ahora, hace unos minutos, que está creciendo a una tasa del 2,7%? Las cantidades son bien distintas. ¿Cómo es posible que el ministro Montoro hablara de unas devoluciones por el céntimo sanitario de 2.000 millones de euros cuando se debe revisar cada una de las peticiones y la documentación base para la devolución de aquí a final de año? ¿En qué rúbrica se anotan estas devoluciones, dado que la reducción que ustedes estiman de los impuestos especiales, que es donde yo creo que habría que anotarlos, solo se reduce en relación a lo presupuestado en 560 millones de euros? Es más, en la página 385 del informe económico-financiero se deduce que la devolución ascendería por el céntimo sanitario como máximo a 488 millones de euros en 2014. Señor diputado, tiene que terminar. Y termino ya. ¿Me podría aclarar por qué en la partida de tasas y otros ingresos se presupuestaron 3.500 millones de euros en 2014 y se han recaudado 9.400 millones de euros? ¿A qué se debe ese incremento de alrededor de 6.000 millones de euros? Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Saura. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, doña Matilde Acián. Buenas tardes. También yo quiero dar las gracias al señor secretario de Estado por su comparecencia y también por las explicaciones que nos ha ofrecido. Yo también voy a ir directa a la cuestión central que nos ocupa por el poco tiempo que disponemos y voy a agradecer la recuperación de la recaudación de ingresos, ¿no? La recuperación y la recaudación de ingresos que tiene varios orígenes, ¿no? Uno es el escenario macroeconómico y otro es la política tributaria acertada en el plano normativo. Voy a dejar a un lado lo que se refiere a las propias actuaciones de la Administración. No en vano la recuperación de la recaudación tiene también su origen en la actuación correcta de la Administración. Llevamos 3 años poniendo las cuentas públicas en orden
y también a los resultados récord histórico en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. Como después va a comparecer el director de la Agencia Tributaria, dejaremos esta parte para que él nos pueda dar más información y me voy a centrar en el escenario económico y en la acertada política tributaria en el ámbito normativo. En el escenario macroeconómico, bueno, pues mejoran las previsiones respecto al programa de estabilidad. Se prevé un crecimiento para 2015 del 2,2% del PIB. Y hay bastante consenso entre los analistas. Funcas también ha coincidido, el gobernador del Banco de España esta mañana, también aquí en sede parlamentaria, ha coincidido en este 2% de crecimiento del PIB. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal también ha avalado que es verosímil en su conjunto este escenario macroeconómico y que los riesgos para el crecimiento del PIB real y el empleo parecen equilibrados. ¿Hay riesgos? Sí, hay riesgos exógenos, por ejemplo, que los gobiernos socialistas de Francia e Italia no hagan las reformas, y esto puede influirnos en el entorno, pero también es verdad que tenemos riesgos positivos, porque las previsiones, los supuestos de previsiones en el cuadro macroeconómico, el Euríbor a 3 meses 0,2, los bonos a 10 años 2,6, el tipo de cambio del dólar-euro 1,3, son previsiones que ya están superadas. Luego, como dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, los riesgos parecen equilibrados. Por otro lado, me pongo en el escenario de hace un año, 2013. ¿Quién nos iba a decir en 2013, cuando estábamos cerrando un presupuesto con un decrecimiento del menos 1,2, que 2014 lo íbamos a cerrar con un crecimiento del 1,3? ¿Quiénes eran las personas que auguraban que esto no iba a suceder, que no iba a cambiar la curva de crecimiento en nuestro país? No me extraña que no vean este escenario desde el Grupo Socialista, puesto que llevan, si me permiten la expresión, todo el ciclo económico con el pie cambiado. No vieron la crisis. Le ruego que se considere que estamos en una comparecencia, no es el debate entre grupos. Gracias, señor presidente. Bueno, como decía, puedo comprender que no se vea el escenario macroeconómico, pero como decía, todos los analistas coinciden en el cuadro que sirve de base a la formulación de este presupuesto. En cuanto a la política tributaria, también nos parece acertado, pues la política tributaria que subyace en estos presupuestos, que no es otra que consiste en bajar los impuestos cada vez que el crecimiento económico lo permite. Se establece un nivel de ingresos respecto al crecimiento y, bueno, cuando este nivel de ingresos se alcanza, pues ese compromiso se cumple y me parece que el hecho de tener rigor presupuestario, repartir equitativamente las cargas fiscales, luchar contra el fraude y la evasión y la elusión fiscal y que el fruto de esa recuperación en los ingresos tributarios sean devueltos a la sociedad parcialmente y principalmente a través de una reforma tributaria a aquellos españoles con menos capacidad adquisitiva, pues nos parece que es correcta lo que nos ha comentado. Por tanto, que este incremento de los ingresos plasmado en los presupuestos no se emplee en principio en incrementar el gasto, más allá del blindaje del gasto social, sino que sirva como un modelo para un nuevo modelo fiscal que va a permitir que los ciudadanos, a partir de enero de 2015, puedan percibir que tienen mayor renta disponible, que con los niveles de inflación actual se va a traducir en un incremento real y, por tanto, en incremento de su poder adquisitivo, también nos parece que es correcto en la formulación presupuestaria. Luego, si el cuadro, el escenario macroeconómico es correcto, coinciden los analistas, las medidas de política tributaria que se han adoptado a lo largo del 2014 parecen correctas porque han permitido recuperar. Por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades ya se ha recuperado casi 1/3 de la recaudación que se había perdido. Entendemos que la formulación que ha presentado el secretario de Estado coincide plenamente con el impulso para la aceleración del crecimiento y la creación de empleo. Señora diputada, tiene que terminar, ¿eh? Sí.
Gracias, señor presidente. Voy terminando. Sí me gustaría preguntar al secretario de Estado, al señor secretario de Estado, que nos comente en este modelo fiscal que está basado precisamente en incrementar la recaudación, ¿qué influencia ha tenido la información con trascendencia tributaria que en el propio libro explicativo se acredita en los intercambios de información internacional? Porque todos sabemos que en un momento como el actual, en una economía globalizada, el sistema tributario tiene gran importancia la información que tengamos de las grandes corporaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cian. El señor Ferrer tiene la palabra a contestar lo que estime pertinente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías, por el análisis que han hecho del presupuesto de ingresos y por el tiempo dedicado y el interés demostrado. Empezando por el señor Saura, yo resumiría, bueno, básicamente su intervención viene a decir que no nos cree en pocas palabras la estimación de ingresos. Yo entiendo que eso es parte de una posición política. No es la primera vez que nos cree, como recordará el señor Saura, en los sucesivos años en que tiene la ocasión de venir a explicar aquí la estimación de ingresos, pues bueno, nunca nos han creído. Y lo cierto es que, fíjese que en el año pasado, como apuntaba también, ¿no?, la representante del Grupo Popular, hablábamos de una previsión de crecimiento de la actividad económica del 0,7 y estamos en 1,3. Efectivamente, creían que íbamos a estar por debajo, pero no ha pasado eso, sino que hemos ido más allá incluso de la propia previsión incluida en los presupuestos. Por lo cual, animo una vez más a recordar que los presupuestos son un objetivo también de política económica con el que se quiere transformar la realidad, una realidad complicada con la que tiene España, pero que se está solucionando. Yo creo que el año 2014 es un buen ejemplo en cuando hablamos de esa previsión de actividad económica, cómo ha sido superada en el plano positivo. Por lo tanto, no nos creyeron, pero hemos ido más allá en la consecución de recuperación de actividad económica en nuestro país, señor Saura. Por tanto, y eso es lo que explica el por qué entendemos que nuestras previsiones sí son creíbles. Usted dice que muchos analistas no creen el cuadro macroeconómico que sujeta este presupuesto de gastos y de ingresos concretamente, que es lo que hablábamos esta tarde. Sin embargo, como usted sabe, el consenso, tanto nacional como internacional, se mueve en un rango en el cual el punto medio prácticamente está en ese 2% de crecimiento de la actividad económica que se ha incorporado al cuadro macroeconómico de este proyecto de ley. Concretamente, insisto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lo ha confirmado y el propio gobernador del Banco de España ha reconocido y ha apuntado esta misma mañana, por lo que yo he seguido de su intervención, que es perfectamente creíble y razonable la consecución de ese objetivo de crecimiento del 2%. Piense también, señoría, que ese crecimiento del 2% se da en un momento en el que España ha abordado unas reformas estructurales muy importantes. Yo destacaría la relacionada con el mercado laboral y que se está dando también en la creación neta de empleo, poco o mucho, pero creación neta de empleo, por lo cual eso va a generar un efecto claro, combinado con la propia reforma fiscal, de crecimiento, estamos así convencidos, del consumo de los hogares, que se va a transmitir a ventas de empresas, generación de márgenes en empresas y creación de empleo. Es decir, va a ser un vamos a denominarlo así, un circuito virtuoso de recuperación de la actividad. Y por eso, porque esto es un objetivo de política económica, es como hay que entender esa previsión de crecimiento de las diferentes figuras impositivas. Cada una tiene una importancia cuantitativa distinta, por tanto, los porcentajes en valores absolutos hay que ponerlos. Una cosa es el porcentaje, el valor relativo, otras son los valores absolutos de crecimiento de las figuras. Y concretamente en el impuesto sobre sociedades, el que usted citaba de manera específica, yo insisto en recordarle lo que he intentado explicar a lo largo de esta primera presentación. El impuesto sobre sociedades, hay ahora mismo elementos estructurales en la definición del impuesto que hemos abordado en esta legislatura, señoría, que han ensanchado la base imponible de forma muy importante. Esa base imponible ya se está produciendo una generación de mejora del resultado bruto de las empresas, que yo creo que es claramente contrastable y que estamos convencidos de que se va a acelerar precisamente los propios efectos de la reforma fiscal y ese crecimiento del consumo que se va a dar durante el año 2015 y, además, la parte que va a crecer del resultado de las empresas va a ser, creemos, como consecuencia de ese estímulo al consumo, en términos relativos más importante en el ámbito nacional que en el ámbito internacional, y eso va a generar crecimiento de las bases del impuesto sobre sociedades, que van acompañadas, como decía señoría, en el año 2015, del mantenimiento de las medidas restrictivas a la hora de prórroga de carácter
temporal durante todo el año 2015, que se han ido incorporando durante esta legislatura. Señoría, estamos hablando en términos de cuál es el porcentaje del pago fraccionado, estamos hablando cuál es el umbral para poder compensar bases negativas. Recuerdo que, por tanto, durante este año 2015, si crecen las bases, aunque haya crecimiento de bases positivas, las grandes empresas no van a poder deducirse sus bases negativas más allá del 25 de ese crecimiento creciente, por lo cual eso va a generar ese plus, esa recaudación adicional. Hay otros elementos en cuanto a limitación de la deducción fiscal en temas de gastos de amortización y otros muchos componentes que, señorías, ustedes ya conocen. La combinación de ambos factores, es decir, de la prórroga de estas medidas de carácter temporal en el impuesto sobre sociedades durante el año 2015 y el crecimiento de los resultados brutos, de los ingresos brutos de las empresas, va a permitir cumplir con el objetivo de ingresos. Del impuesto sobre sociedades. Hablaba usted también de la, digamos, de la desviación a la que me he referido, pero ha omitido recordar que nosotros hablamos de que la desviación en el conjunto del presupuesto de ingresos tributarios y no tributarios va a ser una desviación positiva de más de 1.000 millones de euros, por lo cual el presupuesto de ingresos, la estimación que hacemos en el momento es de desviación positiva, por encima de lo presupuestado, más allá de los 1.000 millones de euros, porque, como le decía, en el campo de los ingresos no tributarios, que es al que usted se refería en unas preguntas, en el campo de las tasas, etcétera, se ha producido el efecto de que el efecto de la bajada de los tipos ha hecho que la diferencia entre los valores de emisión y de reembolso de los títulos emitidos pues ha generado un ingreso presupuestario que va a compensar esa, digamos, desviación que se ha producido en el campo de los ingresos tributarios. Lo cierto es que el presupuesto de ingresos, que tal como estimamos a día de hoy, va a tener una desviación positiva de más de 1.000 millones de euros en el año 2014 y por eso estamos convencidos de su razonabilidad a lo largo digamos, del año 2015. Conclusión, señoría, volvemos al punto de origen de este intercambio de opiniones, ¿no? Es decir, es el crecimiento del cuadro, la creencia o no en el cuadro macroeconómico que acompaña a esta ley de presupuestos. Usted hablaba de si la tendencia es para arriba, para abajo. Lo cierto es que si lo vemos en los años de los últimos, de lo que ha sido la vida económica española, la tendencia es al alza y en cada uno de sus componentes, el consumo en los hogares, el sector exterior, la formación bruta de capital, etcétera. Todos los componentes que influyen en el PIB muestran, a lo largo de los años, una tendencia al alza, claramente, y estamos convencidos, además, de que la reforma fiscal lo que va a hacer es acentuar y acelerar esa tendencia al alta del PIB, y por eso traemos esta estimación de ingresos. Creo que no me dejó nada. El Partido Popular me preguntaba. Perdón, sí, el céntimo sanitario efectivamente está contemplado en la ley de presupuestos y algunas de las desviaciones a las que me refería, digamos, anómalas que se producen, están vinculadas precisamente al hecho de tener que proceder ya a la evolución como consecuencia de esta sentencia del Tribunal de Justicia. Ha sido necesario también, lógicamente, aclarar con los propios autores de la comisión diferentes elementos del importe que corresponde devolver, en la medida en que hay que tener en cuenta cuáles son los importes mínimos de la directiva que exige a la hora de calcular digamos, el pago del impuesto vinculado a cada litro de gasolina, por simplificar, y una vez hecho eso, cuando se puede terminar y estimar que esa devolución no prevista al inicio del presupuesto pues tiene que producirse lo antes posible y durante el año 2014 para no penalizar más allá de lo necesario a los usuarios del mundo del transporte, a los profesionales del transporte. Insisto, la voluntad del Gobierno es acelerar y no generar más problemas a todos estos transportistas y producir en la medida de lo posible con mayor rapidez en este ejercicio y en lo que corresponda en el siguiente los importes que les corresponde. El Partido Popular me preguntaba por el impacto de las medidas diría yo, de cooperación internacional o en el ámbito de la fiscalía internacional que tienen que ver con los ingresos tributarios y más particularmente, entiendo, con los propios resultados de control a los que luego se referirá el director de la agencia. Muy brevemente, presidente, decir que, efectivamente, como saben, España participa en los trabajos de la OCDE y del proyecto BEPS para, precisamente, limitar esa erosión de las bases imponibles que pueden utilizar grandes multinacionales aprovechando la existencia de diferentes jurisdicciones.
Y no solo eso, sino que en la propia reforma fiscal se han incorporado ya diferentes medidas del ámbito internacional para limitar esa erosión de las bases imponibles, en el sentido de no permitir el abuso de las estructuras o los productos híbridos que pueden ser en un país ser considerados contablemente como capital y en otro lado como deuda, y tener una situación no de eliminación de doble imposición, sino de doble desimposición o no imposición en ninguna de las dos jurisdicciones. Eso está incorporado a la reforma fiscal. Como le digo, en la parte, en los elementos más claros de ese trabajo del proyecto BEPS lo hemos incorporado a la reforma fiscal, por tanto van a producir sus efectos de evitar abusos, ese tipo de situaciones de multinacionales presentes en diferentes partes del mundo ya con efectos inmediatos, y es evidente que eso también repercutirá o será un elemento de apoyo a todo el trabajo que se hace desde la agencia tributaria en la erradicación de prácticas abusivas en el ámbito de fiscalía internacional. Nada más por mi parte, señor presidente. Muy bien, pues en nombre de la Comisión le agradecemos mucho su presencia, sus explicaciones y esperemos que las previsiones se cumplan. Muchas gracias. Muchas gracias.